Hola, buenos días compañeros y profesora. El tema de nuestro trabajo es mnemotecnia. Antes de definir qué es mnemotecnia, hagamos una pequeña contextualización al respecto. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, el psiquismo humano por completo tiene que verse involucrado. Nuestras emociones, sentimientos, motivación, actitudes y obviamente los procesos cognitivos participan como un todo aunado y complejo que nos permiten lograr aprender y adquirir nuevos conocimientos. Para incorporar, retener y aplicar estos conocimientos nuevos, nosotros necesitamos nuestros procesos cognitivos. Primero, obviamente, necesitamos percibir algún estímulo, ya sea alguna imagen, alguna palabra, algo que hayamos escuchado. Y además, ese estímulo tiene que ser atendido por un periodo de tiempo, o de lo contrario va a ser una información que se pierda. Además, cuando estamos en una tarea tan compleja como aprender, necesitamos controlar nuestra atención, mantenerla focalizada durante un periodo de tiempo para que tengamos tiempo de pensar sobre ella, de analizarla, de asociarla con otros conceptos, porque si no realizamos esta elaboración, no estaríamos comprendiendo nada. Pero todo esto no sería nada si no fuésemos capaces de retenerlo en nuestra mente por algún periodo de tiempo y poder ocuparlo con posterioridad cuando de veras lo necesitemos. Es decir, necesitamos almacenar esta información y luego recuperarla y aplicarla cuando sea necesario. Cuando queremos aprender algo, o mejor dicho, cuando nosotros estamos en el colegio, desde que somos muy pequeños hasta que somos muy grandes, como nosotros que somos universitarios, necesitamos retener gran cantidad de contenidos, los cuales después son evaluados en pruebas. Muchas veces necesitamos aprender fechas, definiciones, jerarquías de conceptos, y que son cosas en sí que escapan a la comprensión. Porque, por ejemplo, yo puedo entender un proceso, pero si se me olvida la palabra que lo define, no me sirve de mucho a la hora de responder en una prueba, ¿o no? Y bueno, dentro de ese tipo de aprendizaje es que las mnemotecnias cobran gran relevancia. Pues las mnemotecnias son técnicas que nos permiten recordar contenidos mediante ya sea asociación o elaboración y después poder recuperarlos con mayor facilidad. Y además que sea un aprendizaje que se mantenga en el tiempo. Porque, seamos sinceros, muchos de nosotros, el día antes de la prueba, tomamos una hoja, hacemos una lista de las cosas que tenemos que aprendernos y empezamos a repetirlas prácticamente como un lorito. Y estamos media hora repitiendo las palabras, aunque sabemos que a la media hora después de la prueba no vamos a recordar prácticamente nada. Pero si nosotros fuésemos capaces de elaborar un poco más esa información, a lo mejor asociarla con otro tipo de contenido que ya tenemos, que sabíamos desde antes, o a lo mejor tratando de asociarlo con imágenes, con sonidos o con movimientos, nos sería mucho más fácil recordarlas después y un tiempo posterior. Por ejemplo, si es una unidad que aprendimos en marzo, queremos recordarla en julio cuando sea el examen y no estar la semana antes tratando de aprender todo de nuevo. Bueno, la palabra mnemotecnia les puede parecer un poquito extraña. Dividámoslas. La primera parte, mnemo, bueno, la palabra por completo viene del griego. Mnemon hace alusión al concepto de memoria, de recuerdo, y tecnia, que procede de la palabra tecné, que es un arte o una técnica. ¿Eso qué significa? Mnemotecnia es una técnica para recordar. Antes de proseguir con nuestra exposición acerca de las mnemotecnias, nos gustaría hacer una breve presentación acerca de las bases biológicas de la memoria. Los conocimientos que tenemos al respecto de las bases biológicas de la memoria provienen fundamentalmente de dos áreas de investigación. La primera, que se basa en el estudio de los efectos sobre la conducta que poseen
lesiones en distintas áreas del cerebro. Y la segunda línea de investigación, que se aboca a investigar cuáles son las modificaciones que sufren las neuronas al ser expuestas ante nuevas experiencias y cómo esas experiencias son recordadas por las neuronas. Dentro de esta línea de investigación, ya a finales del siglo XIX, el médico español Santiago Ramón y Cajal descubrió un fenómeno conocido como plasticidad neuronal. ¿En qué consiste la plasticidad neuronal? En que las neuronas no son unas células pasivas, sino que son células capaces de modificarse, de sufrir alteraciones al ser expuestas ante experiencias. Ya más avanzado el siglo XX, científicos como Hall y Eric Kandel han continuado investigando cuáles son las modificaciones de la neurona ante las experiencias. Se ha logrado descubrir que cuando en nuestro cerebro se forma un nuevo recuerdo, la neurona sufre dos tipos fundamentales de modificaciones: cambios neuroquímicos y cambios morfológicos. Dentro de los cambios neuroquímicos podemos observar que la neurona sufre una alteración en la síntesis de neurotransmisores. Cuando hemos recordado algo o hemos aprendido algo nuevo, la red de neuronas asociada a ese recuerdo ve que su síntesis de neurotransmisores es mucho más eficiente. Con respecto a los cambios morfológicos, nos gustaría presentarles un pequeño video. A continuación, les voy a mostrar un pequeño video acerca de cómo se produce este proceso en que la neurona se modifica, se conecta con otras neuronas, tanto a nivel de las dendritas y de los axones, para formar nuevas redes neurales que implican nuevos conocimientos y nuevos recuerdos. En este video vemos como una neurona empieza a extender sus dendritas para conectarse con otras. ¿Cómo pasa esto? Gracias a la experiencia. Cada vez que tenemos una nueva experiencia, las neuronas se van modificando, son plásticas, se van conectando y formando verdaderos árboles y bosques de neuronas, de dendritas y de axones. Conforme más repetitivo sea un aprendizaje o una experiencia, más fuerte y más permanente va a ser esta modificación neuronal. Dentro de la segunda línea de estudios, los estudios realizados sobre lesiones encefálicas, ha sido posible descubrir cuáles son las principales áreas del encéfalo vinculadas al proceso cognitivo de la memoria. Fundamentalmente, se ha logrado establecer con respecto a la memoria episódica, aquella que hace alusión a nuestros recuerdos autobiográficos, que este tipo de memorias o recuerdos se encuentran almacenados en el área del lóbulo temporal, fundamentalmente en las estructuras del hipocampo, de la corteza entorrinal y perirrinal. Mientras que en el caso de la memoria semántica, aquella que almacena nuestros conocimientos acerca del mundo, esta memoria se encuentra almacenada en distintas áreas del cerebro, dependiendo de cuál es el contenido de estos recuerdos. Por ejemplo, nuestra memoria semántica visual
se encuentra almacenada en el lóbulo temporal medial y frontal derecho, mientras que el contenido de tipo verbal se encuentra en el lóbulo temporal, medial y frontal, pero del hemisferio izquierdo del cerebro. Tanto para el caso de la memoria episódica como para la semántica, cuando deseamos evocar o recordar, volver a traer a la memoria alguno de nuestros recuerdos, se produce una activación de la corteza prefrontal. Y con respecto a la memoria procedimental, la cual es una memoria más de tipo muscular, de movimientos, de hábitos y en algunos casos incluso conductas involuntarias, se ha visto que estos recuerdos se almacenan fundamentalmente en el área motora y premotora del encéfalo, los ganglios basales y el cerebelo. A partir de la información anterior, es posible inferir que el poder de las mnemotecnias para optimizar nuestra capacidad de recuerdo y evocación viene dado tanto por las modificaciones neuronales que se producen con el trabajo cognitivo de asociar un contenido lingüístico con imágenes visuales o kinestésicas y auditivas, y a su vez al que esta información se encuentra almacenada en diversas áreas del cerebro en forma simultánea. Esto quiere decir que si no podemos recordar exactamente por un momento una palabra que formaba parte de nuestro contenido que deseábamos recordar, podemos acceder a él recordando la secuencia de imágenes que habíamos aprendido, o la secuencia de movimientos, o de ritmo vocal. Así logramos reconstruir desde estas otras informaciones el contenido declarativo que deseábamos conocer para nuestro estudio. Pero ahora empecemos a hablar un poquito más en profundidad acerca de las técnicas de memorización. Como ya les dije hace un minuto, teníamos la clásica técnica del loro, la cual es llamada de una forma más formal como una técnica de repetición. ¿En qué consiste? Como ya habíamos hablado, en repetir un contenido muchas veces hasta que logramos retenerlo en nuestra memoria por un cierto periodo de tiempo, el cual suele ser bastante breve. Y otras técnicas que son un poco más complejas, porque implican asociar contenidos que normalmente no tienen mucha relación, o que nos implican empezar a elaborar lo que deseamos recordar y mantener en nuestra memoria, realizando algún tipo de trabajo sobre ellos. Dentro del primer grupo que mencioné, serían las técnicas de asociación, en que nosotros tomamos nuestro concepto que deseamos recordar y tratamos de asociarlo o vincularlo con otro tipo de material, ya sean imágenes, sonidos o incluso movimientos. Por ejemplo, cuando nosotros deseamos recordar un contenido, una lista de palabras, empezamos a jugar, por ejemplo, asociando la imagen o tratando de que nos recuerde una imagen esa palabra. Auditivo, trabajando con sonidos, con nuestra voz, para tratar de producir como una música con las palabras. O kinestésico, por ejemplo, empezar a hacer mímicas, a movernos, a desplazarnos por el espacio para tratar de recordarlo. Y en último lugar, las técnicas de elaboración, en que, por ejemplo, nosotros buscamos establecer relaciones entre los conceptos, establecer jerarquías entre ellos y algo un poco más dinámico y más complejo. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle en qué consiste